Y hoy te quiero hablar sobre tu DNI espiritual, ¿sí? Filipenses 3:20. Yo te quiero hablar sobre la identidad de la persona, ¿sí? Hoy, y quiero que entiendas algo, en lo posible, ¿no? Es que ninguna persona te puede dar una identidad, ¿sí? Porque tu identidad plenamente tiene que venir de Cristo Jesús, ¿amén? Si tu identidad viene de alguien externo, de alguna persona, ¿qué pasa cuando esa persona te falle? ¿Qué va a pasar con tu identidad? Lamentablemente vas a perder tu identidad, ¿sí? Y si vos crees que tu identidad viene de Dios, toda tu fuerza siempre va a estar dedicada plenamente a Él, ¿ven? ¿Qué pasa cuando muchas veces una mujer cree que va a ser feliz estando con un hombre, con alguien que le gusta? Piensa que la va a hacer feliz, se ilusiona, ¿sí? Cree que necesita eso, pero en realidad lo que está necesitando es de Cristo Jesús, amén. Lo mismo pasa con un hombre que cree que estando con una mujer va a ser feliz, pero la realidad es que la identidad tiene que venir de nuestro Dios, ¿sí? Tiene que venir de nuestra relación con Dios, ¿sí? Cuanto más llenos estemos de Él, mejor identificados estaremos con Él, amén. Así que vamos a leer Filipenses 3:20 en esta noche y dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos para que tú estés, Señor, haciendo esta obra, Señor. Te pedimos para que tú, Señor, bendigas esta palabra, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, y que tú derrames, Señor, esta identidad, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre el DNI, ¿sí? Sobre la identificación de cada uno de nosotros. La palabra de DNI sabemos que quiere decir Documento Nacional de Identidad, ¿sí? Ahora, la palabra identidad, ¿sí? Quiere decir cualidad de idéntico, según la Real Academia Española, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. O sea, que tu identidad es algo propio, no es algo que vos, podés copiar de alguien, ¿sí? Pero tu identidad es algo que te va a identificar pura y exclusivamente en algo, ¿sí? Es lo que te representa, es lo que vos sos. Una de las cosas que tenemos que saber es qué identificación tenemos nosotros, cada uno de nosotros individualmente, delante de Dios, amén. ¿Podemos estar tranquilos con nuestra identidad si nosotros nos paramos delante de la presencia de Dios en esta noche? Ahora, necesitamos algunos requisitos para tener una identidad espiritual, amén. Ahora, una de las cosas que Jesús nos pide es que cumplamos sus mandamientos, amén. Juan 14:21 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Esta es una de las cosas que Dios nos habla y nos dice, que si nosotros escuchamos y aprendemos de sus mandamientos, Él nos va a amar. ¿Amén? Mateo 22:36-40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Sí? Si nosotros nos basamos en los mandamientos, le preguntan a Cristo Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Él le dice esto: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Si nosotros nos basamos, ¿sí?, en lo que Dios quiere decir con esta palabra, que si nosotros amamos a Dios, tenemos que primero conocerlo a Él, ¿sí? ¿Y cómo vamos a conocer a Dios?
leyendo su palabra. ¿Ven? Si nosotros nos dedicamos a encontrar a Dios, ¿sí? Una de las cosas que yo escuché del pastor Gagiola dijo que cuando nosotros nos encontramos con Dios es, o sea, al principio de nuestra salvación, lo ideal de un cristiano es que empiece a leer por lo menos 6 meses el Nuevo Testamento, ¿sí? No importa la cantidad de veces que pueda, en lo posible más de una, pero lo importante es que se mantenga con el Nuevo Testamento durante 6 meses, ¿sí? Cuando uno empieza todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando va al Antiguo Testamento empieza a tener revelación, amén, y lo ve completamente de otra manera porque ya conoce a Cristo Jesús, que Cristo Jesús trae una claridad sobre todos los mandamientos, amén. Acordate que, por ejemplo, cuando los saduceos le decían a Jesús que era imposible que haya vida eterna, ¿sí? que exista una vida después de esta, Jesús les habló justamente de los 5 libros de los Pentateucos, ¿sí? Los 5 libros de Moisés, porque ellos se basaban siempre en eso. Entonces Moisés les había dicho que si un hermano no tenía descendencia, que tenía que seguir el hermano, si él fallecía, tenía que seguir el hermano hasta que le deje descendencia por el tema de la heredad, ¿sí? Entonces ellos decían, ¿de quién va a ser la mujer en el cielo si es que hay vida? ¿De cuál de todos los hermanos será? ¿Sí? Él puso un ejemplo de 7 hermanos que le habían pasado lo mismo. A lo que Jesús le dice, ¿no? Justamente cuando se encuentra Moisés con la zarza, Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y con esto qué te quiere decir? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, le dijo el Señor, amén. Entonces sabemos, ¿sí?, que Dios es un Dios vivo, sabemos que hay una eternidad, sabemos a dónde vamos y sabemos que tenemos que conocer más de Él, amén. Entonces tenemos que basarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, conociendo primero a Cristo Jesús, que trae la revelación verdadera, y luego vamos al antiguo, amén. Bien, Pablo, ¿sí?, hablando de su carne, ¿sí?, hablando de las actitudes físicas de él, ¿sí?, dijo esto, Romanos 7, 24 y 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros vamos a caer, ¿sí?, en debilidad, en lo que sea, pero tenemos que estar fuertes en la ley de Dios y la vamos a conocer si nosotros nos dedicamos a leerla, amén, a conocerla cada vez más. Cuanto más conozcamos de la palabra de Dios, más vamos a conocer a este Dios real que quiere contactarnos a cada uno de nosotros, amén. Ahora, hay ciertas identidades en la vida, sí hay diferentes identidades en la vida. Según la clase de vida que vos elijas, es la clase de vida con la que vas a ser identificado, ¿amén? Ahora, vamos a poner de ejemplo. Cuando estás en un trabajo o te cruzas a alguien y sabes que esa persona trabaja de algo, ¿sí? Vamos a decir que es albañil o que es mecánico, y le decís, él es mecánico o él es albañil. Entonces, estamos dándole una cierta identidad a la persona, ¿amén? Lo mismo pasaría si es ingeniero, arquitecto, abogado, médico, enfermero, etc., ¿sí? Entonces, cada uno del oficio de la persona le está dando una identidad a cada uno de ellos, ¿amén? Por eso nosotros nos hacemos llamar cristianos, ¿amén? Porque vamos con Cristo Jesús. Ahora, también podemos tener otra clase de identidad según nuestros ingresos económicos, ¿sí? Sabemos que está la clase alta, la media, la baja, la pobre y la repobre. No, es un chiste. Pero bueno, hay diferentes clases era un chiste. De clases sociales, ¿sí? Así que, según, ¿sí?, la clase, o sea, según el ingreso que tenemos cada uno de nosotros, nos podemos decir que nos sentimos identificados por cada una de estas clases sociales. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es la identidad que nosotros podemos llegar a adoptar en nuestra vida, más allá, fuera de lo que sea nuestra área laboral, fuera de lo que sea nuestra economía?
con cosas cotidianas en la vida, ¿sí? ¿Cómo te reconocerías a vos mismo? ¿Te reconoces con la vagancia, con lo carnal, con lo espiritual, con lo moral, con el tener iniciativa diariamente, con la de amar correctamente, con el de guardarte en santidad? ¿O cuál es tu identidad con la que vos te podrías calificar? Ahora, te quiero hablar, como mi segundo punto, sobre una identidad equivocada. ¿Amén? Muchas veces no nos damos cuenta, pero podemos llegar a tener una identidad equivocada, arraigada a nuestra mente, arraigada a nuestro corazón, y no nos damos cuenta de en realidad quiénes somos. Amén. Si vamos a leer la historia de Mefiboset, 2 de Samuel 4:4, dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este niño tenía 5 años, era el hijo del príncipe de Israel. El rey en ese momento era Saúl. Cuando se enteran que Saúl y Jonatán habían muerto, la nodriza huye, escapa, se cae el niño y este niño queda inválido, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que pasa en 2 de Samuel 9:13, que se vuelve a hablar de él. El rey le dijo: no ha quedado nadie en la casa de Saúl. En ese tiempo el rey era David, ¿sí? ¿A quién haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en esta casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que le había mandado mi señor, el rey, a su siervo: así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Cuando tu condición te condiciona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vos tenés un problema y ese problema no te deja avanzar y te causás heridas constantemente en tu mente, ¿sí? 2 de Samuel 9:8 dice: e inclinándose dijo: ¿qué es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Si nosotros nos ponemos a pensar en la historia, ¿sí? Este hombre desde su niñez estaba lisiado, ¿sí? Desde su niñez tenía problemas en los pies, sabía que su abuelo se había mandado un montón, que hizo las cosas muy mal, sabía que su abuelo se había equivocado y él sabía que no merecía el trono, sabía que en su corazón él estaba seguro de no merecer absolutamente nada. Por eso él mismo se refiere como un perro muerto, ¿sí? Una persona que no servía para nada, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que destacar es que nosotros
podemos llegar a ser hijos de Dios y que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que menospreciar la salvación de Cristo Jesús, ¿sí? Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Una salvación tan grande, ¿cómo vamos a poder descuidar esto? Amén. Es como decirte que, imagínate si Mefibosé hubiese dicho directamente, no quiero nada, no quiero venir a comer a tu mesa, no quiero desperdiciar todo eso. Simplemente, tal vez sea por orgullo, tal vez sea algún área en su vida que no pudo superar, ¿sí? Pero él sabía que él era un príncipe, él sabía en su corazón quién era. Ahora, cuando tenés una falsa identidad, te va a causar algo, ¿sí? Te menospreciás. ¿Por qué? Porque nunca capaz te dijeron algo bueno en tu vida, siempre te menospreciaron. Y el problema es que siempre en estas situaciones vos vas a dar lo que tenés, ¿sí? Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, amén. Entonces, todo lo que nosotros vamos guardando en nuestro corazón, como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos acumulando dentro de nosotros, tarde o temprano va a salir, ¿sí? Tarde o temprano va a salir a las personas que nos rodean, tarde o temprano va a salir a las personas incluso que amamos y las vamos a terminar lastimando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que guardamos en nuestro corazón. Amén. Ahora hay personas también que se deprimen por culpa de todos estos factores, ¿sí? Que se sienten menos, que están desanimados, que piensan que no tienen nada en la vida y empiezan a caer en vicios, en adicciones, ¿sí? Te hago un abanico completamente grande. ¿Por qué? Porque las adicciones y los vicios, ¿sí? Están ligados a personas que no quieren vivir su realidad, ¿sí? Que ellos piensan en cosas que les pasó, piensan en cosas que les está pasando y no quieren vivir esa realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se van a los vicios. ¿Por qué? Porque esos vicios les agrada, les trae una cierta satisfacción, aunque se estén destruyendo, ¿sí? A veces no entendemos por qué personas prefieren destruir su vida con cualquier vicio, pero es justamente por esto, porque no pueden tener una identidad con Cristo Jesús y ellos se enfocan y se dedican a destruirse en su vida, ¿sí? Vos imaginate la vida de Mefibosé. A los 5 años quedó inválido, ¿sí? No podía jugar con otros niños, no podía correr, no podía ser un niño normal por culpa de que él estaba lisiado, ¿sí? Estaba completamente limitado de sus pies. En ese tiempo tampoco existían ni siquiera las sillas de ruedas, no había nada para que él pudiese ser un niño un poco más normal que los demás. Entonces él estaba retraído, ¿sí? Estaba acomplejado de su vida y toda la vida se habrá sentido, como él mismo lo dijo, un perro muerto. Amén. Y muchas veces nos sentimos así porque jamás nadie nos dijo algo bueno, ¿sí? Jamás nadie nos dijo, hey, te salió bien esto. Jamás nos dieron una palmadita en la espalda, jamás nos dijeron, te felicito, jamás nos dijeron, qué buena persona que sos, me alegro porque estás logrando cambiar, me alegro porque te está yendo bien en la vida, me alegro porque pudiste conseguir esto. Amén. Y son cosas que van guardando en nuestro corazón y esto nos va infectando. Él pierde el valor en su vida, ¿sí? Y el diablo, que es un verdadero engañador, quiere que caigas en el desánimo, en el menosprecio, ¿sí? Que te estanques, que no creas que vos sos capaz, ¿sí? Que Él quiere que vos pienses que Dios te olvidó, que quiere que vos pienses que tu vida siempre va a ser igual, que nunca va a haber un cambio. Él quiere que pienses que Dios está allá en su trono, sentado, alejado de tu vida, alejado de todo lo que pueda hacer en tu corazón. Y el diablo quiere que pienses eso, ¿sí? Pero, escúchame, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que tomar. Juan 1, 12, 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él quiso que seamos hijos de Dios. Amén. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros creemos y confiamos en Cristo Jesús y sabemos quién es Él y el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, sabemos quiénes somos, amén, y no nos dejamos condicionar por causa de las cosas que nos pasaron, por causa de las cosas que vivimos, no nos dejamos condicionar por cosas de nuestro pasado o incluso de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos a ir, sabemos qué dirección vamos a tomar, sabemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida, sabemos quién es quien nos mandó a llamar, amén, que es el Rey. Tenemos que entender que Dios te hace hijo, ¿sí?, por su mismo sacrificio. Es algo muy poco elocuente creer que nosotros somos hijos de Dios por su mismo sacrificio. Es como que vos te vayas al supermercado, agarres todas las cosas necesarias que tengas para comprar, la mercadería que vos tengas que comprar, y vayas a la cajera y cuando vayas a pagar, en vez de pagar, que ella te pague, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es algo que nosotros no nos merecemos, ¿sí? Pero Dios no solamente te deja que vos te lleves todo eso, sino que también te paga. ¿Amén? Esa es la salvación de nuestro Señor. Segunda de Samuel 9:10. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. ¿Sabes por qué dice que Seba tenía 15 hijos y 20 siervos? Porque todas esas personas iban a estar a cargo de Mefiboset. Una persona que se creía un perro muerto, una persona que no tenía esperanza en su corazón, que creía que ya estaba olvidado, que creía que jamás iba a poder ser nada en la vida. De repente se sienta en la mesa del rey, empieza a comer con el rey, y no solamente eso, sino que tenía siervos, tenía personas a su cargo. ¿Amén? Segunda de Samuel 9:13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambas piernas. Una condición que no te condiciona es algo que a vos no te va a importar. O sea, no te va a importar ya las cosas que te dijeron, ¿sí? No te va a importar los problemas que vos tengas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se tienen que cumplir en tu vida. ¿Amén? Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero escúchame, no tenés que dejarte condicionar por las cosas o las circunstancias que estás pasando, sino que tenés que tomar la identidad como hijo de Dios y empezar a luchar por esas promesas que Dios te dio para tu vida. Amén. Existe una mesa servida para cada uno de los hijos de Dios. Isaías 25:6 dice, en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Amén. Dios no se anda dando con vueltas, ¿sí? Le gustaba el asado al Señor. Amén. Otra de las cosas que tenés que entender, Él te eligió, ¿sí? No es casualidad que hoy pudiste venir, no es casualidad que viniste en este día. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Amén? Esto refuerza lo que te acabo de decir, de ir a un supermercado, llenarlo con mercadería y que encima te paguen.
es algo que no se entiende, pero esta es la gracia de nuestro Señor Jesús. Esta es la alegría que nosotros podemos tener, amén, de que a pesar de no merecer absolutamente nada, Él se dio un sacrificio por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser hijos legítimos de Él. Amén. Una de las cosas que también tenés que entender, que cada uno de nosotros somos hijos únicos. Amén. Él va a trabajar en tu corazón de una manera muy especial y muy específica, y no va a ser lo mismo con la persona que tengas al lado, no importa quién sea, ¿sí? Va a trabajar con cada uno individualmente. Simplemente ponete a pensar en tus huellas digitales. ¿Cuántas personas tenés alrededor de tu vida o en el mundo que tengan exactamente tus mismas huellas? Absolutamente nadie. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios único y Él te hizo único. ¿Amén? Así que nunca, jamás te compares con absolutamente nadie. ¿Amén? No existe otra persona con tus mismas cualidades, con tus mismos dones, con tus mismas características. Amén. Sos único, tenés que creerlo. Amén. No mires las obras de otras personas, edifica tus propias obras para glorificar a Dios. Él quiere que vos heredes esta tierra. Salmos 37:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Quiénes son los justos? Los hijos de Dios. ¿Amén? Cada uno de nosotros que cumplimos su ley, que escuchamos su palabra, que nos fortalecemos en cada servicio, los que nosotros somos obedientes, amén, los que cumplimos su palabra, esos son los justos, y nosotros vamos a poder heredar la tierra. Apocalipsis 3:5, y con esto cierro, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Qué hermosa esperanza poder estar delante de la presencia de Dios y que Dios diga: acá está mi hijo, acá está mi hija, el que se esforzó y dio todo por mí. Amén. Podés reconocerte como un hijo de Dios, podés ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, podés identificarte con Dios. Esta tarde te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Querés aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Te invito a que levantes tu mano en esta tarde. Amén. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.